Un saludo afectuoso a mis queridos hermanos, confiando en la fidelidad del Señor en todo. Él es bueno, ha sido bueno y lo seguirá siendo por siempre. Quiero reflexionar con ustedes por la invitación que me han hecho y agradecido también de poder hacerlo, en la fidelidad de Dios en este tiempo. Y la verdad que el mundo hoy está en un caos. Globalmente estamos en una crisis y nosotros estamos en medio de todo eso. O sea, no estamos ajenos a lo que está pasando en el mundo. Somos parte de él y el momento histórico también lo estamos experimentando. Sin embargo, como bien lo sabemos, Dios no está en crisis, Dios no está en silencio. Él sigue actuando, Él sigue obrando, Él sigue llegando a los corazones de los no alcanzados. Y eso, por su gracia, usted y yo también somos parte de aquello. Quiero invitarles a hacer una reflexión, navegar un poco en la palabra, para ir contextualizando lo que Dios espera de nosotros, tiene para nosotros y también ha hecho por medio de nosotros también en la historia. Sin lugar a dudas, hoy es un momento histórico para usted, para mí, para todos los que somos parte en la Iglesia de Cristo. Y como Alianza Cristiana y Misionera de Chile tenemos una visión clara en términos de lo que estamos haciendo en el contexto de la misión. Y el Señor nos da este privilegio de ser una iglesia que soluciona el problema del corazón del ser humano a través de la Escritura y por medio del Espíritu Santo de Dios, que por gracia me usa a mí, le usa a usted y nos usa como iglesia para seguir escribiendo la historia de Dios en la humanidad. Y estos días han sido días complejos también para nosotros como Iglesia Nacional y especialmente en el área de las misiones. Hemos sufrido algunos golpes fuertes, como ustedes han sabido, han escuchado, han visto y oído. Hace poco falleció nuestra misionera Cecilia Albornoz. Fue un golpe durísimo para nosotros. Alguien tan cercano, tan lleno de ese amor por el no alcanzado, nos llenó de mucha tristeza, pero a la vez también nos deja un gran legado y esperanza de que los que aún quedamos en esta carrera la sigamos corriendo con la misma fe, la misma convicción, la misma certeza que lo han hecho todos estos grandes hombres y mujeres que han dado su vida en el servicio del Señor y al servicio del prójimo. En la reflexión de hoy día quiero brevemente compartir lo que pasa en un momento histórico cuando Dios convoca a sus discípulos, y un texto muy conocido y usado por nosotros ahí en el Evangelio de Mateo, cuando se presenta la Gran Comisión, en el capítulo 28, y dice en el verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una historia, un texto muy conocido, muy predicado, muy estudiado, y todos tenemos un acercamiento de una u otra manera a él. Pero es bien interesante cuando uno lo observa desde la perspectiva del Señor Jesucristo y sus discípulos, los 12, que aquí llegan 11, pero también habían muchos más en el camino que fueron acercándose, y finalmente a esta cita solo llegan algunos. Dice que incluso algunos dudan. Y los discípulos que llegaron ahí dudaron de lo que estaban experimentando. El maestro se había ido. ¿Qué debían hacer ahora? Había muerto, había sido crucificado. Pero había algo más que trascendía, y era la autoridad de Dios para que la extensión de este reino se anunciase hasta lo último de la tierra por medio de su iglesia, por medio de los discípulos que no dudan y que siempre llegan a la cita dando fruto. Quizás los discípulos en este momento tienen que habérsele pasado por la mente muchos momentos en su propia historia, cosmovisión y esta tradición judaica que tanto el Señor trabajó con ellos también al ser del pueblo judío, pero mandados a predicar hasta lo último de la tierra.
a toda criatura, a toda nación, a toda etnia, a todo pueblo. Ahora, es bien interesante, el otro día recordaba una historia de una isla en Nueva Guinea donde había una tribu que nunca habían tenido relación hasta 1930 con el mundo exterior, cero. Vivían desnudos en la isla hasta ese año cuando llegaron dos buscadores de oro australianos a esta isla y la gente de esta isla cuando los ve los mira desde lejos con mucha desconfianza porque había en estos hombres características muy distintas, muy extrañas para ellos. Primero, tenían la piel de un color distinto, como desgastados en su color, medio blancos. Eso ya les llamaba profundamente la atención. Es más, cuando les veían a ellos bañarse en el río, veían que cuando ellos se enjabonaban para bañarse, desde el río desde el agua salía una espuma. Entonces estos hombres de la tribu pensaban que esa espuma era producto de las burbujas de una enfermedad, que estos hombres estaban perdiendo el color de la piel y que estaban generando, ¿cierto?, esta peste, esta enfermedad. Por eso no se acercaban. También cuando les veían en las noches caminar con las linternas, ellos pensaban que estas pequeñas linternas eran pedacitos de luna traspasadas a estos hombres porque venían de otro planeta. Y lo que más les escandalizó a esta gente en la tribu fue cuando vieron que uno de los hombres, cuando se estaba lavando los dientes, se los sacó y los comenzó a lavar afuera. Ahí salieron arrancando, despavoridos, aterrorizados por lo que estaban viendo. La verdad que cuando esta gente vivía en esta isla, parecía que era su mundo. A veces nosotros también en nuestro contexto de iglesia vivimos de esta misma manera. Ante la venida de Dios al mundo por medio de Jesucristo, también se nos podría acusar de una manera algo parecido, algo que también para nosotros podríamos definirlo como el síndrome de la islititis. Vivimos y pensamos que toda nuestra realidad, la que experimentamos aquí, en mi vida, en mi entorno, en mi yo, en mi individualismo, es el mundo que realmente tengo que yo llevar a resolver. Pareciera que fuera de esto no hay absolutamente nada. Para los judíos, para los que conocían las tradiciones, que viniera Jesús como un invasor, como un extraño, como un extranjero, un afuerino, hablaba justamente de que este era una idea y un mensaje para ellos difícil de abrazar, que el Mesías, que el Salvador había venido a instaurar su reino en la tierra y había venido a cumplir en los tiempos del reino de los cielos y el reino de Dios. Para esta gente era complicado. Y más aún cuando dice que el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ahora, el mensaje de Jesucristo a esta pequeña islita era que no vivían solos en este gran mundo, sino que habían otras personas que también debían y necesitaban conocer el mensaje redentor de este hombre, siendo Dios que venía a la humanidad a traer el mensaje de esperanza. Ahora bien, cuando Dios encomienda a sus discípulos, ¿cierto?, a que vayan a todas las naciones, cuando le dice que este mensaje llevaba un mensaje de arrepentimiento, de enseñanza, de transmitir las buenas nuevas, y especialmente Él se los había enseñado tan claramente a sus discípulos mientras había compartido con ellos aquí en la tierra. Ahora, a los que habían creído a las enseñanzas de Él, les estaba diciendo: ahora vayan y hagan discípulos. Ahora, es bien interesante cómo este reino de Dios fue el tema central en la vida y mensaje de Jesucristo. En los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, se menciona el reino de los cielos, el reino de Dios, en más de 60 oportunidades. Y este reino no tiene que ver con este concepto de un reino que nosotros podríamos ver hoy como un reino medieval, donde está el rey, ¿cierto?, con sus súbditos,
y porque de alguna manera a nosotros nos cuesta ver un reino de otra manera, porque es la estructura que tenemos. A veces la vemos todo un reinado medio medieval, ¿cierto? Donde está el rey y sus súbditos, y él ordena y manda. Ahora no, lo que tiene que ver con este reino es un concepto bíblico, es un concepto donde un rey crea el universo, ordena un diluvio, dirigió a los israelitas a la libertad, asombró a los reyes extranjeros como Nabucodonosor de Babilonia. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento predijeron que venía este rey. Estos discípulos que llegaron a la cita, allí escrito por Mateo en el verso 28, tienen que haber entendido ahí a cabalidad varias de las enseñanzas que el Señor les fue dando en el transcurso de su ministerio en la tierra cuando les hablaba acerca de este reino. Es bien interesante cuando miramos la historia ahí en Marcos, en el capítulo 4, versos 3 al 9, cuando se nos deja claro que las armas de este reino no son ni ejércitos y no son ni espadas, sino que son agricultores con semillas. Y esta semilla finalmente dará la victoria en la batalla, porque será una semilla que dará fruto. Si Dios ha llamado a discípulos que no dudan, que no tienen miedo, que obedecen, es porque son aquellos que realmente están viviendo una contracultura de manera distinta, un contracorriente a este mundo, de manera especial, no como soldados con armas, con espadas, sino con semillas. La semilla de la palabra que da fruto en mi vida, pero también da fruto en otro que escucha el mensaje transformador del Evangelio. Por eso, cuando leemos el capítulo 28 y el verso 16 y 17 de Mateo, vemos que algunos discípulos dudan y algunos solamente llegan a la cita. Esta duda está centrada pareciera en la incapacidad de permanecer en la promesa, de confiar que de verdad Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Aunque la tierra sea removida, aunque se vengan los montes al mar, aunque haya un terremoto, aunque haya un maremoto, Dios está diciendo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora, en esta promesa, para nosotros que somos chilenos, conocemos de terremotos y de maremotos y de sismos, sabemos que lo primero que quisiéramos hacer cuando hay un terremoto es arrancar, es huir, escapar, buscar refugio. Pero Dios nos dice que Él es el refugio. Ya estamos en el refugio. Pero para estar seguros en Él, tenemos que estar quietos y conocer en intimidad lo que Dios espera de ti y espera de mí en este contexto. Ahora, para entender un poco la duda y la llegada de solamente unos pocos que fueron llamados para dar fruto aquí y en todas las naciones, pareciera que Cristo les iba dando y se iba revelando de manera progresiva a sus discípulos, y aquí ellos lo entendieron. Ahora, cuando les relata ahí en Mateo, en el capítulo 16, versos 13 al 16, ahí en Mateo, usted lo puede leer después, vemos que se va dando fin al proceso de demostrar a los discípulos, el Señor Jesucristo, que de verdad Él es el Cristo. Y en ese momento los discípulos entienden que ahora eran ellos los llamados a ser testigos de Dios. Pedro responde ahí de manera que reconoce a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor escucha eso, sabe que sus discípulos están listos, ya están preparados. Y aquí en ese capítulo y en ese texto del capítulo 16 de Mateo, es la primera vez que aparece la iglesia en la Escritura. Ahora, toda nación tendría la esperanza de ser parte del pueblo de Dios. Ya no solamente la islititis de los judíos, sino que esta extensión también alcanzaba a toda lengua y toda nación. Eso no ha cambiado. Si hay algo que tenemos que tener tranquilidad y seguridad y convicciones firmes, es que no somos la iglesia perfecta, no somos la única iglesia que adora y ama al Señor, no somos la única iglesia que tiene que estar preocupada de lo que está pasando dentro de nuestra pequeña isla, sino que somos parte de un reino más amplio, que es el reino de los cielos que ha llegado. Hace tiempo atrás escuchaba
el informe del presidente mundial de la Alianza y nos da unas cifras que realmente impactaron mi corazón cuando él mencionaba, por ejemplo, que en el contexto de la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera que más ha crecido en los últimos años es la iglesia de Vietnam. En Vietnam hoy día tenemos más de 1 millón de aliancistas en ese país. Más de 1 millón de creyentes de la Alianza Cristiana y Misionera en Vietnam. Y el mayor crecimiento que Vietnam tuvo fue posterior a la guerra de Vietnam que todos conocemos, cuando se cerraron las fronteras, cuando entró en crisis, cuando entró en persecución, cuando se cerraron los templos. Cuando todo eso ocurrió, la iglesia avanzó. Hoy las iglesias tienen prohibido reunirse en los templos dentro de los edificios. ¿Qué hacen? Parte de este 1 millón de hermanos se sientan afuera del templo, en la vereda, en el pastito, y juntos se reúnen como iglesia a adorar al Señor. Porque no tiene que ver con algo físico, tiene que ver con una iglesia que no depende de lo físico, no depende de la institución, no depende del edificio, no depende del arma, no depende de la espada ni el fusil, sino que aquella semilla que da fruto. Ahora bien, cuando entendemos que la misión de la iglesia es parte importante, cuando entendemos que somos ya del reino de Dios aquí, es entender que esta misión de la iglesia da un poderoso mensaje de esperanza y libertad a los cautivos. Usted y yo que hemos conocido el salir de la esclavitud del pecado y ahora libres en Cristo, podemos entender esto. La misión de la iglesia es liberar las puertas a los cautivos. La segunda invitación con autoridad en el Señor Jesucristo está ahí en el capítulo 16, verso 19. Y ahí queda claro que todos los creyentes y a todos los creyentes se les involucra claramente y radicalmente a ser parte en la evangelización. Aquí no hay excusas, todos somos parte de esta misión. Leo lo que dice el verso 16, capítulo 16, verso 19, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahora bien, con esto, como testigos implicados ahora en la práctica, en el poder, en la autoridad de ser invitados a ser discípulos de Cristo, es importante que debamos entender que nuestro mensaje está centrado en un mensaje profundo, en un mensaje de verdad, en un mensaje que significa lo mismo que el Señor le continúa diciendo en ese mismo capítulo 16 a los discípulos, que seguramente cuando estaban ahí frente al mandato del capítulo 8 de Mateo, de hacer discípulos a todas las naciones, a esos que llegaron, fueron obedientes, tienen que haber recordado de por qué finalmente llegaron ahí, porque el Señor se los había explicado, les había dicho en el verso 24 del capítulo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como testigos implicados en la práctica de estas cosas, de vivir el Evangelio, debemos entender que seguir a Cristo, seguir en la evangelización allí en tu iglesia local, aquí hasta lo último de la tierra, debe ser con una renuncia a mis derechos, con una renuncia a mi egoísmo. Cruzar la primera frontera significa cruzar la frontera del individualismo, de entender que hay un prójimo abriendo la puerta de mi casa, incluso sin necesidad de abrirla. Dentro del mismo hogar hay alguien que está necesitando de Dios, pero también puede ser que esté aquí en mi vecindario, que esté aquí en mi barrio, en mi población, en la comuna, allí en donde usted está hoy día, donde vive. Aquí está la oportunidad de ser verdaderamente un discípulo que se niega a sí mismo como parte del reino, que no duda, que obedece, que se niega a sí mismo, que toma la cruz y evangeliza a quienes deben ser liberados de la cautividad del pecado. Ahora bien, esta autoridad que Dios nos da es una autoridad que Dios pone sobre nosotros,
que da seguridad, que da a entender que no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Y no tiene que ver que el mensaje de la iglesia en un contexto universal, en un contexto de una iglesia institucional, sino que es una comunidad de creyentes, una comunidad que ha creído en el Cristo resucitado, en una comunidad de creyentes que tiene recursos, y los recursos de la iglesia, y no son aquellos recursos que nosotros a veces dejamos en lo material, o no solamente en la lucha espiritual, esa que cuando decimos que no tenemos lucha contra carne ni sangre y lo espiritualizamos, sino que está hablando de esta lucha espiritual y esta lucha material y esta lucha física y esta lucha integral que tenemos como seres humanos aún en un mundo en crisis. Es entender que aún ante todo eso tenemos un gran recurso, y es la autoridad espiritual. Es la autoridad moral que tiene la iglesia, que se pone de acuerdo como cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza, yo el brazo, otros los pies, otros son los que van, otros están allá extendiendo el reino aquí en Santiago, en Cerrillo, en Puerto Montt, en Temuco, en Iquique, en Punta Arenas, Valdivia, en cualquier lugar. Los que obedecen, los que llegan a la cita, los que renuncian a sus derechos, toman la cruz de Cristo y avanzan para dar libertad al cautivo, es entender, mis queridos hermanos y hermanas, que somos parte entonces en el cumplimiento de la gran comisión, de llevar el mensaje a toda etnia, a toda nación, a todo lugar, ya que Dios va a cumplir su parte, y así lo va a hacer. Donde hay 2 o 3 congregados, está hablando que donde hay 3 o 2 o 3, allí está la iglesia, en tu hogar, en tu casa. Hoy día más que nunca lo estamos experimentando, en Mosul, en Irak, en Cerrillo, en Temuco, en cualquier lugar. Es aquí Dios, y allá que está dando los recursos a su iglesia, poder y autoridad para que la iglesia cumpla sus propósitos. Termino con esto. Cuando los discípulos llegan a ese momento histórico allí relatado por Mateo en el capítulo 28, frente a la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, solamente algunos llegando a la cita, otros con dudas, pero llegan. Quizás los discípulos ahí también entendieron que fueron llamados para dar fruto de verdad hasta lo último de la tierra. Y ahí tiene que habérseles venido a su corazón y a su mente un ejemplo que me gusta mucho dar cuando lo entendí, y es cuando el Señor va con los discípulos y se encuentran en un momento con hambre frente a una higuera. Allí en el capítulo 21 del mismo Mateo está el relato de la parábola de la higuera. Usted lo puede leer, y dice que Jesús y sus discípulos no habían comido nada, venían caminando, los discípulos con hambre, los que le seguían también. Y Jesús ve la higuera y mete la mano, pero no encuentra nada de fruto. Los discípulos tienen que haber dicho, bueno, aquí vamos a comer, ¿cierto?, higos como locos. Total, comimos pan y peces la otra vez, el Señor aquí nos va a dar higos, por fin vamos a comer. Pero no encuentra nada. La higuera estaba seca, algo pasó. Los discípulos dicen, ¿por qué se secó la higuera? Ahora es bien interesante que Jesús no les responde del por qué se secó, sino que va más allá. Desde el versículo 23 del capítulo 21 en adelante, los sacerdotes le preguntan a Jesús acerca de su autoridad. Esto porque ellos decían, ¿cierto?, los judíos, los fariseos, los sacerdotes, decían que ellos tenían la autoridad. Y Jesús los confronta y les pregunta, ¿de quién es el bautismo de Juan? Camino de justicia es para los que se arrepienten. Y ustedes eran los responsables, los sacerdotes, los judíos, los fariseos, todos ustedes como pueblo judío eran los responsables de llevar el mensaje de esperanza de Jehová de los ejércitos a todas las naciones, a todos los pueblos y principalmente también a su pueblo. Ustedes también son los culpables hoy. Ustedes
no han querido dar el fruto por el cual han sido escogidos como un pueblo santo, como un pueblo adquirido por Dios. Es más, ustedes están a punto de matar al Señor de la viña. Dios había llamado a este pueblo judío para ser esperanza, para ellos como nación, pero también para todo el mundo, para las otras naciones. En el verso 42 y 43 de este mismo versículo, de este mismo capítulo, Él les da cuenta de que el reino de Dios ahora les sería quitado a ellos como nación y sería entregado a otro pueblo, a este pueblo que sería parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Y aquí está usted y estoy yo, y por eso decimos, aleluya, por gracia de Dios, hoy tenemos este privilegio de entrar y ser parte del pueblo de Dios. Pero aquí viene una gran responsabilidad, porque ser parte de este pueblo ahora se nos transfiere también a nosotros el llevar este mensaje de esperanza aquí y a todas las naciones. Ahora bien, la iglesia existe como pueblo de Dios para dar fruto. Volviendo entonces al capítulo 28, a los que no dudaron, a los que llegan a la cita, nos dice que toda potestad y toda autoridad tenemos porque Él había enviado a sus discípulos. Esa es la razón de ser de la iglesia, hacer discípulos. La iglesia de hoy pareciera que fuera un símil a esta higuera. Pareciera que la iglesia, cuando tiene que dar fruto, lamentablemente es cuanto más seca está. Si Jesús hoy día entrara a nuestro hogar, entrara a nuestra iglesia, a nuestra comunidad de fe, a la iglesia ahí donde usted está, metiera su mano en esta iglesia, en esta congregación, ¿qué encontraría? ¿Encontraría hojas secas o frutos? Yo sé que dentro de la iglesia sí hay personas que no lo dudan, hay personas que están obedeciendo con todo al Señor. Y esa es la ventaja de saber que no estamos luchando con nuestras armas, sino que con el poder y la autoridad de saber que somos iglesia de Cristo. Es más, si Dios hoy metiera su mano en tu corazón, ¿qué encontraría? ¿Hojas secas o frutos? ¿Encontraría a alguien que no se negó a sí mismo, que no tomó la cruz, que dudó y no llegó a la cita de decir sí? Yo voy con este mensaje de esperanza, con poder y autoridad aquí, en mi comuna, en mi ciudad y hasta lo último en la tierra, a todas las naciones. Eso es ser parte del reino de Dios. Hermano y hermana querida, amigo y amiga amada, Dios necesita de hombres y mujeres que entiendan que no es por nuestros méritos, es por la autoridad de Él. Y es necesario hacer un escáner en nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo el mensaje del Evangelio? ¿Cómo estamos viviendo como parte del reino de Dios en nuestra vida? Es aquí donde nosotros vamos a poder tener claridad de que sí estamos dando frutos y dándolo en esta esperanza maravillosa de que somos parte del reino porque Dios nos ha hecho parte de Él por gracia, pero para dar fruto. Que Dios les bendiga. Somos parte de una iglesia que está dando fruto, que algunos no dudamos, llegamos a la cita y Dios nuevamente se cruza en nuestro camino para reflexionar en esto. Si la duda ha causado alguna mella, alguna herida, si las circunstancias que hoy día estamos viviendo como país, como mundo, así lo está haciendo, bueno, Dios se ha cruzado nuevamente en nuestro camino, ha metido su mano en nuestro corazón y ha transformado nuestra sequedad, nuestra hoja seca, en vida que da fruto. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por esta palabra, por este gran mandato, esta gran comisión que venía y viene seguida, Señor, de entender que somos parte de tu pueblo, de tu reino, por gracia y misericordia, con las armas, Señor, de este fruto maravilloso que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Que en medio de esta crisis, que en medio de este dolor, de esta desesperanza, podamos entender que seguimos avanzando en la extensión del reino aquí y hasta lo último de la tierra. Muchas gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia y Señor, que está presente, activa.
en la evangelización hoy y siempre, en la extensión de este reino. Bendice al pastor, al liderazgo de la iglesia, Señor, y que juntos como Iglesia Nacional, como cuerpo de Cristo, como iglesia en el reino de los cielos, sigamos avanzando, dando frutos aquí y hasta lo último de la tierra. Gracias por tu palabra, sella en ella con tu Espíritu Santo para seguir avanzando en la extensión de tu reino. En el nombre de Jesucristo lo agradecemos. Amén. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este tiempo. Nos amamos mucho en el Señor y que Dios les siga fortaleciendo. Firme y adelante, como dice ese hermoso himno que siempre cantamos.